Hola y bienvenidos a este espacio en el cual compartiremos 5 posturas frente a lo que está sucediendo con el COVID-19, relacionándolo desde el rol del psicólogo como también apoyándonos desde bases teóricas y tomando como punto de partida la libre expresión en relación al pensamiento e ideología que tenemos cada uno. Sin más preámbulo, demos inicio a estos aportes. Es importante mencionar que el COVID-19 llega a nuestro territorio colombiano el 6 de marzo del presente año, generando todo tipo de preguntas, de incertidumbres, de las cuales no se les ha dado unas respuestas adecuadas y certeras, teniendo en cuenta que nos vemos enfrentados a un gobierno que solo le ha importado la economía de su país que la propia vida de su gente. Y es que para ello ha sido indispensable que se trabaje en la salud mental de todas aquellas víctimas. Y no solo estamos hablando de las víctimas de conflicto armado, sino, como le mencionábamos en una de las cátedras con los docentes Edgar Barrero, Ricardo Matallana y Ramón Soto, podríamos considerar a la pobreza como una pandemia. A partir de ello, la psicología ha sido tan criticada, tan minimizada y muchas veces tan juzgada porque se ha vuelto cómplice de un gobierno que ha permitido que sus víctimas sean revictimizadas. Y es que hablando de la pandemia que nos aqueja hoy en día, nos están mintiendo, nos están omitiendo información. Para ello, Edgar Barrero, en su libro Psicología de la Liberación, nos menciona: de nada sirve tener intelectuales con un alto reconocimiento preocupado por nuestra realidad si no está materializado en ayudar a la recuperación de la dignidad humana. En mi opinión, la psicología no es psicología si son los otros los que plantean las necesidades de las comunidades y de los pueblos. Como decía Martín Baró en su conferencia Haciendo Psicología de la Liberación, solo desde el mismo pueblo oprimido será posible descubrir y construir la verdad existencial de los pueblos latinoamericanos. Para ello es de vital importancia que la psicología ocupe un lugar de gran relevancia para cada una de las personas, considerando que la psicología es un método de cambio, de transformación, y aún más en la situación en la que nos encontramos. Porque como decía Enrique Dussel en una de sus entrevistas, estamos en una transición de la modernidad a una nueva edad del mundo. Y es que lo que se esperaría a raíz de todo esto es que lográramos ser más humanos, más cálidos frente a las situaciones del otro, frente a las necesidades del otro. Como mencionaba Ricardo Mantallana en una de las cátedras, se esperaría que, en medio de la crisis, emergiera el ser humano. Para finalizar, voy a permitirme leer una de las frases que en una de las cátedras Ramón Soto nos compartió. El conocimiento libera, la ignorancia esclaviza, cuando hay degenerados que se aprovechan de eso para someter a otros, ya sea para cobrarle o para tratarla como esclavos. La psicología de la liberación de Martín Baró desafía a la psicología latinoamericana a abordar sus propias investigaciones en su contexto. Una postura semejante la del doctor Edgar Barrero en su libro La psicología como engaño, el cual hace una fuerte crítica a que la psicología le falta investigación, pero esta debe centrarse en el sufrimiento, en el dolor del país, debido a que muchas veces se muestra una realidad engañosa. Con respecto al coronavirus, debido al aislamiento, las personas presentan crisis emocionales fuertes. Para ello se requiere la intervención de muchos psicólogos y psicólogas, pero ha habido muy poco interés debido a que es un trabajo sin remuneración, privándose de hacer investigación propia en el entorno y de obtener una satisfacción tanto personal como profesional. Otro autor importante es Enrique Dussel. Él hace una relación entre el coronavirus, la ética y la política, donde nos lleva a meditar sobre el daño irreversible que está teniendo la Tierra hoy por manos del mismo humano, situación que pone en riesgo la vida y la supervivencia de los seres vivos a nivel mundial. Lo cual le hace un llamado a ser personas más solidarias, a ayudar a los que realmente lo necesitan. Con respecto al coronavirus, se puede decir que este llegó de una forma inesperada y todo empieza a funcionar de acuerdo a ello. Las personas empiezan a trabajar desde casa, empiezan a estudiar desde casa, las personas que trabajaban en la calle empiezan a desesperarse por no tener con qué subsistir. Es ahí donde empiezan a tener problemas, conflictos familiares, sociales. Con respecto a ello, el doctor Sergio de Subiría
hace énfasis en que los conflictos siempre van a estar presentes en un país debido al inconformismo, aunque muchas veces los quieran camuflar, maquillar, pero siempre van a haber. Un ejemplo de ello es que ahora los políticos, en vez de invertir en el sector salud, de invertir en las personas que más los necesitan, se vuelven oportunistas, buscando el bien para ellos, dejando a la deriva a los más pobres. Para terminar, una reflexión que quiero dejar que tiene que ver con el tema es no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Unos en yate, otros en lanchas, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. Desde mi punto de vista, a lo largo del tiempo la psicología ha adoptado un amplio bagaje de recursos y conocimientos que permiten el proceso de intervención dentro de este campo. Por ello, es importante reconocer lo que los autores nos han mencionado o nos han propuesto. Pero como todo cambia y a su vez evoluciona, este es el momento de generar nuevas cosmovisiones a partir de nuestras propias realidades. Es decir, en la actualidad estamos viviendo una situación que ha resaltado la problemática social, política y económica, y en especial está afectando el sistema de la salud, la pandemia del COVID-19. Por tal razón, el confinamiento es la acción que pone en tela de juicio frente a las desigualdades de las clases sociales. Es decir, las personas más vulnerables son las que se ven más afectadas, pese a que limitan más las supervivencias de las necesidades básicas en este sistema, enfrentándose a pérdidas de diferentes tipos de mercancía. Se ven afectados la agricultura y demás medios de sustento. En este sentido, menciono al psicólogo Martín Baró, que hace referencia en su video hacia una psicología de la liberación, elaborar movimientos de liberación que permitan el avance de los pueblos y el alcance de la identidad histórica, de tal manera transformar aquellas teorías que se nos han enseñado como profesionales, adaptándolas a las realidades de nuestras comunidades, dando atributo a las características históricas, creencias y vivencias y las necesidades que se viven dentro de los mismos. Por ello, la crisis nos mostró los errores de una ideología capitalista. Este es el momento de tomar conciencia, emancipando relaciones solidarias, más empáticas y horizontales, para forjar un futuro que deseamos. Es verdad, un futuro que todos deseamos. Lastimosamente en la actualidad nos enfrentamos ante el COVID-19, una pandemia que ha generado hacer un cese en todas nuestras actividades, evidenciando afectaciones en lo económico, político y social. Es el caso de las poblaciones vulnerables, quienes no cuentan con recursos necesarios para poder subsistir en estos momentos de aislamiento. Es el caso también de médicos y enfermeras, quienes se han visto involucrados en rechazos o hasta incluso intimidación por parte de personas que no valoran esta profesión. Es aquí donde evidenciamos el rol del psicólogo también, cómo este se ha ido desmeritando al punto de creer que es un área de la que no le debemos dar importancia. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué se desmerita al profesional? Lastimosamente encontramos psicólogos que no se apropian de su quehacer, se mantienen en su zona de confort, no investigan sobre lo no investigado, se limitan ante las necesidades reales de la población, crean estrategias con información que no corroboran. Es por ello que cito a Barrero en su libro La psicología como engaño, en donde en el capítulo 2 nos menciona sobre las investigaciones que se realizan, pero que se siguen centrando en las problemáticas que han venido en el transcurso de los años, ignorando las nuevas problemáticas por las cuales se están pasando las comunidades. Es por ello que debemos darle importancia también a esas nuevas necesidades que se están presentando hoy en día. Y es aquí donde se entra un poco más en lo político, en donde cito a Martín Baró en su conferencia hacia una psicología de la liberación, en donde nos dice: en muchos casos, las preocupaciones se han tenido que canalizar a través de un compromiso político personal, al margen de la psicología, al margen del qué hacer de lo psicológico, se han vuelto inoperantes ante las necesidades. Pues bien, evidenciamos que en muchas ocasiones el rol de psicólogo se ve manchado por intereses personales, intereses de gobernantes, quienes buscan tener un poder, un reconocimiento, ignorando las necesidades de las poblaciones, ignorando de alguna forma las verdaderas necesidades que están presentando
Es por ello que se debe tener ese valor ético y ese compromiso por ayudar a quien lo necesita, no por un reconocimiento, sino por brindar herramientas que permitan subsistir o hasta incluso superar esas problemáticas por las cuales se están presentando o están pasando las comunidades, quienes son las que verdaderamente nos deben importar. No debemos dar poder, sino importancia a los que en verdad lo necesitan. Cambiando un poco el contexto en el que se encuentran mis compañeros, yo me encuentro ubicada en El Bordo, un pueblo que está aproximadamente a 2 horas de Popayán, la capital del departamento. Afortunadamente hasta el momento acá no se han presentado casos de COVID-19, pues la alcaldía muy rápidamente decretó medidas de protección y de prevención en todo el municipio. Lastimosamente esas medidas se cumplieron los primeros días o la primera semana, ya que se ha visto muchísimas personas en la calle. Creo que en mi pueblo esto del virus lo están tomando como puro deporte. De hecho, he llegado a escuchar a muchísimas personas decir que eso hasta acá no va a llegar. Teniendo en cuenta esto, me queda muchísimo más claro que ni mi pueblo ni mi país está realmente preparado para enfrentarse a una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. De hecho, ni el gobierno. Pues como nos lo decía uno de nuestros invitados a las clases virtuales, la élite del gobierno o la élite política se ha encargado de resolver mal los problemas y no creo que esta sea la excepción. Por otro lado, las personas están esperando que estos procesos de confinamiento y las restricciones para salir a trabajar terminen rápido para volver a su vida normal, y no tenemos en cuenta algo que nos dice Ricardo Matallana, que la realidad es el problema, y tiene muchísima razón en lo que dice. Relacionando esto con la entrevista que le hacen a Enrique Dussel frente al COVID-19, me queda muchísimo más claro que los procesos como estamos viviendo nuestra vida son los que nos están llevando al borde de la destrucción como humanidad y como sociedad. Y Dussel textualmente lo dice: nos estamos suicidando. Este tiempo desde nuestras casas es muy importante para pensar en muchas cosas que como humanidad estamos haciendo mal. De hecho, Ricardo Matallana mencionaba que tenemos el tiempo suficiente para pensar, reflexionar y producir. Considero que este tiempo en medio de la crisis es el oportuno para pensar en acciones que nos sirvan para reafirmar nuestra vida en la sociedad, como bien lo decía Dussel. Quiero leerles una parte de la entrevista que daba Dussel del COVID-19 y decía: la ética de la vida exige primero cumplir las necesidades, pero los seres humanos queremos ir más allá. Considero que esto se relaciona en que no dejamos que la vida lleve su proceso normal y siempre buscamos interrumpirla para conseguir algo mucho más grande. Y es lo que está pasando en estos momentos en mi país, en Colombia. El gobierno está empezando a reactivar algunos espacios de trabajo para que los grandes empresarios, es decir, ellos mismos, no se vean afectados, pero sí es poner al pueblo, a los de abajo, a los que en este país menos oportunidades tienen, para que los de arriba se queden tranquilos en su casa. Quiero terminar esto con una bonita reflexión de cuarentena que me deja el profe Moncho Soto y que me permite pensar desde un punto de vista ético mi profesión, y es: ¿desde dónde pienso hacer psicología? ¿Desde qué paradigma estoy haciendo psicología? ¿Y cuál es el interés que orienta ese quehacer psicológico?